Hola, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Macías Rubio y hay una frase que dice, las segundas partes nunca fueron buenas, pero ¿esto es realmente cierto? Tal vez en el 80% de las veces, pero también hemos visto en el teatro, en la novela, en el cine, en la tele, muchas secuelas muy interesantes. Ahora, ¿cómo hacer una buena secuela? Bueno, un experto en secuelas, buenas y malas, sería Sylvester Stallone. Él, después del éxito de Rocky, decidió hacer Rocky 2, literalmente. Él, además de escribirla como en la 1, ahora dirige y, por supuesto, también actúa. Él mismo lo dice, cuando haces una primera parte, tienes toda la ventaja del mundo porque es un universo nuevo, es fresco, estableces el tono, estableces los personajes, sobre todo estableces cómo funciona ese universo, es decir, si los personajes, por decir algo, tienen o no poderes, pueden o no revivir, es un mundo más realista, es más melodramático, es, no sé, como los musicales, donde la gente puede salir a bailar en cualquier momento, etcétera. Cuando haces una secuela, ya estás limitado, ya tienes a los personajes, el conflicto, aunque puede variar, ya está delimitado más o menos por dónde sí y por dónde no. Y si te sales de esos parámetros, es muy probable que fracases. Ejemplo de una secuela que fracasa, en realidad no me parece terrible, me parece terrible en cuanto al tema. Cars. De por sí es tal vez una de las cintas más flojas de Pixar, pero cuando hacen Cars 2, el problema es que cambia el tono. La primera era una historia acerca de la amistad y acerca de las carreras, básicamente. Cars 2 es acerca de detectives internacionales y una conspiración mundial para evitar los nuevos hidrocarburos, algo así. Y además hay que recordar que es una cinta para niños, entonces todos los niños y adultos que la fueron a ver era como, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? El camino para una mala secuela es muy fácil, pero ¿cómo se hace una buena secuela? Secuelas que fueron no solo igual de buenas, incluso superiores a la anterior, o por lo menos del mismo nivel como The Dark Knight, como El Padrino 2 o Terminator 2. Son de los mejores casos en el sentido de que la primera era buena o muy buena, la segunda es igual de buena o hasta mejor. Es muy sencillo. ¿Entendieron cómo era el universo? ¿Entendieron cómo son los personajes? ¿Y qué historia de manera lógica y consecuente seguiría? Es decir, si se fijan, todas siguen la lógica y dan un paso más. Por ejemplo, una de las mejores secuelas de la historia, sin lugar a dudas, es El Padrino 2. El Padrino 2 sigue la lógica interna. La lógica interna tiene que ver con que se respeten las reglas de este mundo, pero también que se respete la lógica de cómo piensan y actúan los personajes. Lo primero quizá no es tan difícil, lo segundo puede que sea lo más complicado. Por ejemplo, eh, en El Padrino, en El Padrino 2, seguimos con la historia de los Corleone, exactamente donde se quedó. Han pasado algunos años, se mudaron a Nevada, dejaron Nueva York y esto es lo más importante. Nuestros personajes, pensando ahora como escritores, hagamos tantito ese ejercicio mental. Nuestros personajes nos pueden caer muy bien o muy mal y podemos querer que les vaya muy bien o muy mal, pero nos tienen que importar y le tienen que importar al público. En El Padrino, a pesar de que los personajes no son modelos a seguir, son mafiosos, son asesinos, pero no son del todo malos, son buenos familiares, aparentemente. Es decir, parte de la premisa del Padrino 1 es que la familia va primero y las traiciones se pagan caro. Bueno, esos mismos temas generales van a seguir en el Padrino 2. Es decir, Michael, moralmente hablando, debería irle muy mal, pero como dejamos al personaje, le tiene que estar yendo muy bien, al menos en apariencia, y efectivamente, parece que el imperio que ha creado ya es incluso mayor al que creó su padre. Es una persona que, si en la primera sabíamos que tenía jueces, policías, ahora hace una fiesta y llega un senador.
al que quiere comprar. Y ahora él es el dueño de prácticamente de una buena parte de Las Vegas, ¿sí? Pero claro, entre más sube, más lo quieren matar. Si se fijan, sigue la estructura de la primera. Intentan matar al padrino, fallan, sabemos quién es el villano. Tenemos que descubrir dos cosas: quién es el villano principal, es decir, en las 3 películas, ya adelantándome, es como muy evidente quién es el villano, pero en las 3 hay un villano como en los videojuegos, como el jefe final, que está más arriba, que está en las sombras, y por otro lado es encontrar al traidor, quién es el que soltó la sopa. Y el Padrino 2 sigue toda esa estructura, pero le da un extra. Creo que lo logra sobre todo por 2 razones. Por un lado, hace más énfasis en la familia, porque vemos estas escenas del pasado, donde ahora está Vito joven, interpretado por Robert De Niro, donde vemos cómo él va creciendo el imperio, pero alrededor de que su familia va creciendo. Es decir, pareciera que este chico que muy pequeño se quedó sin familia, por un lado construye una nueva familia, pero nunca olvida aquel pasado en Sicilia, para bien o mal, porque regresa a vengarse. Entonces vemos el paralelismo de un hombre que parece que lo hace todo por su familia, y su hijo que parece que es igual o más despiadado, pero poco a poco pareciera que en ese intentar salvar a la familia se va trastocando y está destruyendo a la familia. En fin. Terminator 2 empieza igual que la primera. Parece que el único punto donde la supera es que ahora el villano es más poderoso. El que era el villano en la 1 ahora es el bueno. Es decir, el nivel de acción sube, lo cual es bueno porque es una película de acción. Pero después nos damos cuenta que donde se atreve a dar el salto es en que ahora no es solo sobrevivir. Ahora tienen la misión de destruir Skynet y ganar la guerra antes de que empiece. Y entonces todo crece y todo sube de nivel. Incluso, mientras que en la primera el Terminator era solo despiadado, ahora empezamos a ver si es posible que, no que tenga sentimientos, pero que se humanice. Y finalmente en The Dark Knight, bueno, está el personaje de Batman, que sigue protegiendo Gotham City o Ciudad Gótica, y lo que crece es, no solo el villano es mucho más interesante que en las anteriores, como hablo del Guasón, sino que también la trama a nivel personal es mucho más fuerte, porque el Guasón es como el catalizador, mientras que la primera rondaba acerca de Bruce Wayne, si quería o no ser Batman y por qué y cómo lo iba a hacer. Ahora es Batman, Gordon y Harvey Dent, que intentan derrotar a la mafia y después al Guasón, y durante la marcha los 3 van dudando de, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo lograremos? ¿Podemos ganar? ¿Podemos perder? Y entonces todo nuevamente crece y se multiplica. Es decir, todas respetan al anterior y todas se atreven a dar como un paso más, pero es un paso siempre a nivel temático, a nivel de personajes, de desarrollo, es un paso, digamos, inteligente. No, para que quede claro, muestra de el contrario, una secuela terrible, El Exorcista 2. El Exorcista 2 intenta crecer solo en grandilocuencia. Intentan ahora mostrar una escena donde vemos al demonio y destruye la casa. Sí, pero no se dan cuenta que lo principal del Exorcista era, por un lado, el tema donde la película, en la original, no nos deja entender del todo claro. Por supuesto, si no vieron ningún tráiler, spoiler 50 años después, donde vemos que hay una cosa que sí tiene que ver con algo sobrenatural. La película nos va dejando dudas si es sobrenatural, hay asesinatos, esta chica está loca, ¿sí? Eso lo hace mucho más profundo y mucho más interesante, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que en realidad no nos muestra mucho, solo nos da de pronto un sonido por aquí, una imagen por allá, y muy, muy, muy lento nos va develando la historia hasta que al final ahí sí echan toda la carne al asador. El Exorcista 2 intenta hacerlo desde el inicio y entonces solo intenta hacer una historia efectista donde vemos pues imágenes y efectos y monstruos pero es una historia un tanto hueca, donde mientras que la primera era a ver si se está volviendo loca o no, en esta otra es como está poseída o no, y la
respuesta muy rápida es sí. Se pierde toda la subtrama que nutre mucho la original, donde está el policía, en fin. Esto muy a grandes rasgos, espero que haya quedado claro para que entiendan las secuelas, o en una de esas si ustedes quieren escribir una, háganlo. Aquí hubo algunos tips, espero que les haya gustado y eso es todo por hoy. Yo soy Alfredo Macías Rubio, por favor suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en la próxima. Bye.